Muy bien, vamos a abrir por favor nuestra Biblia o encenderla como usted quiera, lo que tenga, pero vamos allá segunda de Juan, capítulo 4, versículo 4, nomás está en un capítulo, ¿verdad? A partir del versículo 4 dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Fíjense el versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Versículo 9. Cualquiera, digan conmigo, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Un momentito más vamos a regresar ahí al versículo 9, porque es un paralelo en la idea de lo que vimos hace un momento, de lo que el pastor Memo Gómez López nos estaba enseñando, ¿sí? El asunto es que la carrera en el ministerio, y ese es el planteamiento que se hace, la carrera en el ministerio, nosotros tenemos que ubicar que no es una carrera corta, ¿sí? Es decir, no se trata de una carrera de sprints como los 100 metros, ¿no? Que se requiere toda la potencia en un lapso muy corto, en una distancia muy corta, y se requiere que se le meta todo. Es entendible y todos sabemos que a veces necesitamos, en etapas del ministerio, que necesitamos meterle todos los riñones, ¿sí es cierto? Que a veces sí necesitamos meterle todo y vaciarse ahí, pero siempre con el entendimiento de que esto es una carrera larga. Es una carrera larga en donde la estrategia pues es distinta, porque no se trata de mantener una velocidad, como dije hace un momento, explosiva, sino que es esencialmente, fíjense bien, asegurarse de ser vigilantes en seguir el camino correcto, de asegurarse todos los días de no tomar atajos, de no andar buscando atajos. Ahorita vamos a ir un poquito más para allá. Entonces, en esta carrera, pues debemos de perseverar siguiendo las instrucciones de aquel que nos llamó al ministerio. De eso se trata, toda esta enchilada, ¿sí? Es todos los días, es hoy y es mañana y es hasta que el Señor dice ya, hasta aquí estuvo, ¿verdad? Y bueno, pues ya lo dijo el profeta José Alfredo Jiménez, ¿verdad? No hay que llegar primero. Ahí está, pero hay que saber llegar si se sabe en esa doctrina entonces, ¿verdad? O sea, no es el punto, nunca encontramos, por ejemplo, que el apóstol Pablo diga, píquenle, lleguen ahorita. Nunca vemos eso. Es persevera y eso es algo que nosotros vemos a lo largo de toda la enseñanza. Y el asunto, mis amados, que a lo largo de esta carrera hay muchos riesgos, ¿sí? No es todo planito. Los caminos van siendo distintos y a lo largo de la carrera hay muchos riesgos. Hay algunos riesgos que son muy evidentes, ¿sí? Entonces, cuando algo es muy evidente, bueno, pues ahí está, ¿verdad? Es más fácil cuidarse de lo que es evidente.
pero hay otros que no son tanto. Hay otros riesgos que no son tan evidentes y eso los hace más peligrosos, fíjense. Y el asunto es de que muchas veces esos riesgos que no son evidentes y esa combinación con la tendencia natural que tenemos a buscar lo que funciona, como nos decía el pastor Memo hace un rato, ¿sí? Voy a buscar lo que funciona en el ministerio, ¿verdad? Puede ir desde un sensacionalismo, puede ir desde la profesionalización o la psicologización del ministerio, ¿verdad? Eliminar la eliminación de la verdad bíblica y de la verdad histórica en la iglesia por parte de quienes se dicen a sí mismos cristianos. Y eso es un riesgo que, ahí está la teología liberal, no me voy a meter ahorita por ahí, ustedes deben de estar más al tanto de esto, pero los etcétera son muchos. Los etcétera son muchos. Hay muchos riesgos que se casan o que se juntan de una forma que son muy sutiles. Y como dijimos en un principio, el asunto en esta carrera es que tenemos que ser vigilantes continuamente, perseverar. Y perseverar no es ahorita sí y mañana pues no sé, y pasado mañana lo más seguro es que quién sabe. Ciertamente la idea de perseverar es una constancia. Nosotros lo podemos ubicar como un sinónimo, ¿sí? Pero la idea que está detrás del perseverar es ahí quédate, no estés entrando y saliendo, ¿sí? La raíz de la palabra, ¿verdad? Es quédate, habita ahí. Y es muy distinto, fíjense bien, es muy distinto cuando nosotros tenemos un pensamiento de voy a llegar a tal lugar y ahí me voy a enraizar, ahí me voy a arraigar, ahí me voy a quedar, aún, pues no sé cuánto tiempo voy a estar ahí, pero no voy a estar mucho, ¿cierto? Es decir, nuestra mentalidad, todos nuestros bloques mentales y todas las decisiones y las acciones que surgen de todo eso son bien distintas, ¿eh? Entonces, lo que tenemos muy claro es, mira, en donde tienes que llegar y vivir y quedarte ahí es en la doctrina de Cristo. Y hablar de la doctrina de Cristo es un abanico muy grande, porque no implican muchas áreas, implican todas. Y entre muchas y todas hay una diferencia enorme. Todas es quédate ahí. Y muchas es pues vas de paso. No sé si me di a entender con eso. ¿Sí o no? Ok. Vivimos en un tiempo, mis amados, en donde socialmente, ¿sí? Esto es una tendencia que algunos sociólogos estuvieron escribiendo desde hace, no sé, quizá unos 15 años atrás. A mí me tocó ver algunas cosas de esto. Y era cuál es la tendencia en general de la sociedad. Y una tendencia de la sociedad, y lamentablemente la iglesia ha sido asimilada, o parte de la iglesia, o la iglesia ha sido asimilada, o la iglesia ha asimilado, como quieran llamarle, el efecto es el mismo, ¿sí? Pero en una búsqueda de la espiritualidad, ¿sí? Y cuando decimos espiritualidad, abarca muchas cosas. Hablar de espiritualidad, pues estamos tratando de un excelente caldo de cultivo para sincretizar cualquier cantidad de corrientes filosóficas, las que se lleven bien, las que se mezclan. Usted haga su cóctel, ¿sí? Si esto le queda, vámonos. Un montón de religiones o de pensamientos, de filosofías, por ejemplo, orientales. Y en un ratito más voy a llegar ahí. No saben la impresionante capacidad que tienen, ¿sí?, de mezclarse con prácticamente cualquier cosa, ¿sí? Que no se le siente el sabor así a lo primero, pero dices, algo trae. Y necesitamos ser muy vigilantes, porque repito, se va a mezclar con cualquier corriente, con cualquier idea, incluso religiosa, que se lo permita, ¿sí? Por ejemplo,
Si hacemos una mezcla por ahí, ¿verdad? Agarra su licuadora y le pone un poquito de mal aplicado ese todo lo puedo en Cristo. Ahí le echó, le aviento un pedazo de palabra, ¿verdad? Ahí. Le aviento otra dosis, ¿verdad? De no tengo bien claro qué es lo que Dios dice. Pienso que dice esto. Para mí, esto es lo que dice. Y luego le avienta otros 2 shots, por ejemplo, ¿verdad? De pragmatismo. Pues lo que funcione. Y vamos a tener un cóctel con una capacidad de extraviarnos impresionante. Impresionante. Y ni qué decir de los que nos están escuchando. Ni qué decir de aquellos que estamos nosotros enseñando, en los que tenemos una responsabilidad muy grande. A principios de los 80s, un escritor, él era psiquiatra de hecho, y sociólogo, él, no sé si se llama o se llamaba, pero John White, cristiano él escribió lo siguiente, déjeme se lo leo. Esto fue, repito, a mediados de los 80s. Dice, hasta hace algunos 15 años, o sea, dices mediados de los 80s, tírate 15 años, 20 años para atrás. Dice, hasta hace unos 15 años los cristianos veían a la psicología como algo hostil al evangelio. Permítase que alguien que profese el nombre de Jesús bautice la psicología secular y la presente como algo compatible con la verdad de la Escritura, y la mayoría de los cristianos se sentirán felices tragándose una cicuta teológica en forma de intuiciones psicológicas. Y sigue. Están siguiendo a un nuevo flautista de Hamelin que los está llevando hacia las oscuras cavernas del hedonismo humanista. ¿Cuántos se acuerdan de ese cuento del flautista de Hamelin? ¿Verdad? Un pueblo ahí bien preocupado, una plaga de ratas y no sabían qué hacer. Llegó un cuate que les dice, dame tanto y yo me encargo de esa plaga, y les dijeron, pues órale, ¿verdad? Y hicieron un trato y saca una flauta, ¿se acuerdan? Y empezó a tocar algo por ahí y el montón de ratas y se las llevó y acabó con la plaga. Y bueno, ya no les sigo contando el cuento, mejor léalo. ¿Sí? Pero habla ahí de un hombre extraño. De hecho, en el cuento lo refiere como un hombre extraño, o sea, llamaba la atención, ¿sí? Tenía una presencia llamativa. Se le describe como un flautista mágico, dice el cuento, que endulzaba tanto el oído que era irresistible. ¿Quién sabe qué estaba tocando? ¿Sí? Pero ahí iban todos detrás de él. Durante los últimos 25 años más o menos, no podemos decir toda la iglesia, pero como vimos ahorita, todos somos susceptibles a esto y todos tenemos que estar pendientes de esto. La responsabilidad de ser vigilantes a lo largo de todo el proceso nos la encomendó a cada uno, nadie se zafa de ella. No solamente los pastores, el creyente en general. Es decir, es una responsabilidad como creyente, pero a la hora de decir, yo estoy al frente, el Señor me ha dado la responsabilidad de estar frente a un grupo, la responsabilidad aumenta exponencialmente porque crece la capacidad de desviar a muchos. ¿Sí me doy a entender con esto? ¿Sí o no? Entonces, durante este tiempo, algunos sectores de la cristiandad pues han dependido más y más de consejeros pastorales entrenados, unas mezclas raras ahí, ¿sí? Y miren, esto indica debilidad, porque hay una indiferencia, hay un desvío precisamente hacia la perseverancia en la doctrina de Cristo. Ya no me alcanza eso, tengo que algo que se le mezcle, algo que sea compatible, ¿verdad? Y podremos hablar historias de terror con respecto a esto. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué tenemos que recurrir a las ciencias humanas para edificar a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué?
O sea, dices, bueno, es que la psicología, no es de que dices, ¿tienes algo en contra de los psicólogos? ¿Tienes algo en contra de la psicología? Personalmente no tengo ningún problema, pero tengo todo en contra de pensar en utilizar los fundamentos, los principios, las premisas, ¿sí?, para pretender edificar a la iglesia. Porque para edificar a la iglesia tenemos la doctrina de Cristo y la guianza del Espíritu Santo, punto. Y si alguien piensa que necesita algo más que eso, revise su fe. Revise su fe. Revise si no llegó a la doctrina de Cristo de pasadita. Revise si llegó a la doctrina de Cristo para decir, aquí llego, aquí me quedo y aquí vivo y de aquí soy. ¿Vamos bien? Entonces, tratar, mis amados, de armonizar conceptos que son racionalistas con las Escrituras, buscar acomodar cualquier teoría que se le pueda ocurrir al que sea, ¿sí? Porque basta con que tenga una plataforma mediana y va a tener un alcance más o menos. Y si ya tuvo una plataforma, ya llegó a 2 o 3 por ahí, se le ocurrió cualquier idea de lo más descabellada que puede ser, y nos pareció bien, nos pareció llamativa. Me gusta esa idea, déjame ver. Miren, voy a hacer un paréntesis. Yo no tengo ningún problema con que si llega algo y dices, a ver, lo voy a ver y lo voy a analizar, no tengo nada en contra de eso. Al contrario, creo que es una responsabilidad que tenemos, precisamente de analizarlo. Pero tenemos que ponerle la plomada, tenemos que saber con qué la voy a medir. Y yo no la puedo medir con que me gusta, estoy de acuerdo, me parece bien. Yo la tengo que medir, es decir, el metrón son las Escrituras. La regla que le tengo que poner son las Escrituras, bien interpretadas, bien trazadas. ¿Me doy a entender? Y si en algún momento veo que es algo paralelo, dices, bueno, de cualquier manera prefiero quedarme con las Escrituras, no necesito apoyarme, ¿verdad?, en suplementos. Las Escrituras no necesitan esteroides, ¿ok? Pero si en algún momento veo que eso cruza espadas, se cruzan caminos, para mí la decisión está tomada, es muy sencillo. O sea, ni me detengo, ya vi de dónde salió esto y ahí nos vemos. Pero repito, tratar de armonizar esos conceptos ha abierto una puerta, mis amados, a un sinnúmero de desviaciones, pero incontables a lo largo de toda la historia. O sea, podríamos hablar de los últimos 25, 30 años, pero la verdad es que las desviaciones no es nada nuevo, ¿sí? Porque es muy de la carne, es muy de la tendencia del hombre, ¿sí? Y miren, la teología liberal está llena de eso. Entonces, pues necesitamos perseverar en cuidar lo que leemos, es parte de la perseverancia. En cuidar lo que leemos, en cuidar, sí, lo que escuchamos, porque puede, pues que hay algunas notas por ahí, pues bien dulces, pero que lleven a lugares muy equivocados, que lleven a conclusiones muy equivocadas, en donde yo creo que varios de nosotros tenemos o hemos tenido amigos o conocidos que fue poquito la notita dulce y empezaron y agarraron y empezaron a justificar y repito, empezaron a armonizar ciertas ideas, ¿verdad? Que no surgieron de las Escrituras, que no tienen su origen en las Escrituras, que no tienen su origen en la doctrina de Cristo, y terminaron, ¿quién sabe en qué chiviritales se metieron? Chiviritales es del griego, caminos torcidos y espinosos, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy atentos, mis amados, en las implicaciones, ¿verdad?, que puede tener, escuche bien, cualquier línea de pensamiento. Todas las líneas de pensamiento tienen implicaciones. Es decir, en ese sentido, una línea de pensamiento o ninguna línea de pensamiento es inocente, ¿sí? Es decir, todas las líneas de pensamiento tienen implicaciones. Todas parten, si es una línea de pensamiento, está partiendo de alguna premisa. Entonces hay que verla, hay que analizarla, porque no podemos asumir con liviandad, pues que no pasa nada, ¿sí?
Y más si nos quieren vender algo como que es algo bien trascendente, ¿no? Que va más allá de lo que nosotros podemos ver. Cualquier línea, cualquier hebrita nos puede causar unos problemones. En un corto, mediano o muchas veces a largo plazo porque no se detectó. Hay unas plantas, yo por la naturaleza del trabajo que he hecho algunos años, me ha tocado ver esto. Hay una planta que se llama Aralia schefflera, que a la vez es muy bonita la planta, la verdad es una hoja muy brillante, se ve muy suave, la puedes poner en cualquier lugar, pero tiene una peculiaridad. Tú la plantas eso y las raíces empiezan a recorrer, a buscar humedad, pero son como unos cabellos muy delgaditos. Y yo he visto en algunos, por ejemplo, dentro de los sistemas de riego o aún del sistema de agua dentro de algunas casas, ¿sí? Que dices, como que se empezó a perder presión y está perdiendo presión y qué pasa y le des y todo, y pues todo está bien, ¿no? Haces una prueba de presión, dices, algo está taponeado y sacas la línea y luego agarras y sacas las raíces, ¿sí? Pero así a lo largo de cuán larga es la línea de la tubería. Y entró por una hebrita, porque a lo mejor entre la unión, ¿sí? Déjeme hacer una analogía. Entre pensamiento y pensamiento no estaban bien sellados. O sea, entre tubo y tubo, entre línea y línea, a la hora de ponerlo, no quedó bien sellado. Pero no es mucho lo que se estaba tirando, no era una fuga realmente. No, pero no quedó sellado. Y había humedad por ahí. Y la tremenda chiflera, ¿sí? Aventó una raíz y llegó hasta ese punto que una vez que entró por ahí lo detectó, se metió y adentro dijo, de aquí soy. Y esa sí permaneció. Y creció y ocasionó problemas. Los pensamientos son así, cualquier línea de pensamiento. Pero tenemos que ser muy cuidadosos con que nuestros pensamientos, mis amados, estén bien sellados con la palabra de Dios. ¿Sí? No nada más juntitos, no, sellados, bien pegados. ¿Vamos bien? Ahora sí vamos al mensaje. Regrésense por favor al versículo 9, ahí de segunda de Juan. Dice, cualquiera que se extravía, otra vez estamos, ¿verdad?, con cualquiera. Y dice, cualquiera que se extravía, literalmente extraviarse, quiere decir ir contrario al mandamiento. ¿Sí? O sea, no es no sé en dónde estoy. ¿Sí? No. Porque no es lo mismo perder que dejar. O sea, extraviarse en un sentido natural es me perdí, no sé en dónde estoy. Pero dejar es, sí, yo sé en dónde está, pero decidí dejarlo ahí, precisamente, no, yo lo puse ahí. Y aquí eso es lo que está diciendo. O sea, cuando dice se extravía, no es de, no sé en dónde llegué. Ay, ¿cómo llegué hasta aquí? No es eso. Aquí dice, cualquiera que se extravía, es decir, cualquiera que va contrario al mandamiento. Me quedó claro cuál es el mandamiento, pero esto me pareció muy trascendente, esto me pareció muy importante, me pareció muy relevante. Entonces, fíjense cómo lo maneja el apóstol Juan. Cualquiera que se extravía y no persevera, es decir, que no se queda, que no permanece en ese lugar fijo, que no mantiene esa posición. ¿Cuál posición? En la doctrina. Por eso es perseverar en, subráyelo, y en el griego de hecho se escribe igual, pero dice adentro. El que no mora adentro, el que no se queda adentro ahí y mantiene y retiene esa posición. Dice, es bien tremendo, dice, no tiene a Dios. Y a Dios, que te vaya bien, ¿verdad? Pero no tiene a Dios, ¿sí? Y en particular el apóstol Juan es muy claro en esto. ¿Tienes o no tienes a Dios?
¿Tienes o no tienes vida? Es como una mujer, no puede decir estoy media embarazada. ¿Estás o no estás? ¿Estamos bien hasta aquí? Pero esto es bien serio, porque la declaración es no tiene a Dios. Hace la contraposición, dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Pero recordarán que leímos todo el pasaje en un principio y previo al versículo 9, todos tienen la revelación que está el 8, ¿verdad? ¿Sí? Ok. En el versículo 8 manda una advertencia o lanza una advertencia muy seria que todos debemos considerar. ¿Sí? Todos lo debemos de considerar. Y dice, mirad por vosotros mismos. Esa es una responsabilidad que yo me debo de cuidar. Que yo debo de cuidar en dónde estoy parado. Que yo debo de cuidar qué estoy escuchando. A quién estoy escuchando. Que yo debo de cuidar qué es lo que estoy comiendo. Qué es lo que estoy dando de comer. Debo de cuidarlo, mirad por vosotros mismos, esa es la advertencia. Es decir, tenemos la responsabilidad, mis amados, en lo individual, a ser cuidadosos, a ser vigilantes de las cosas, ¿verdad? Y prestarles atención. Extraviarse, entonces, no es solo perder el camino por ignorancia. Ups, no sabía. Hay dos tipos de ignorancia, paréntesis. O sea, una es ignoro en el sentido de, pues no sabía. O sea, la verdad no sabía que esto era así, lo ignoraba. Otra es, ya lo sé, pero no me interesa. Lo ignoro. O sea, lo que tú hayas dicho, pues, está bien, pero yo tengo esto. Y este es el sentido que le estamos dando. ¿Sí? Este es el sentido que le estamos dando. Entonces, no solo se refiere a perder el camino por ignorancia, significa más bien salirse del camino establecido por Dios para seguir uno propio. O sea, yo determiné irme por acá. Oye, pero es que es claro esto que dicen las escrituras. No, pero para mí no, yo quiero irme por acá. Bueno, pues, como dijo aquel, pues cada quien su religión, ¿verdad? Pues sí, pero no, yo decidí esto, yo determiné esto. ¿Sí? Entonces, como es un camino propio, seguramente es un camino desviado. Seguramente es un camino inseguro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra este texto, este versículo 9 en particular? Que hubo en aquel entonces, como lo hay hoy en día, y la exhortación es precisamente a no ser uno más de esos que decidieron seguir su propia interpretación en cuanto a la persona de Cristo y en cuanto a su obra. Que sí tenían en claro, que sí habían visto, que sí sabían de qué se trataba el asunto, pero decidieron, digan conmigo, decidieron. Dile al que está a tu lado, cuidado con lo que decides, man. Cuidado con tus decisiones. Porque ellos decidieron seguir su propia interpretación, no perseveraron, no permanecieron. ¿Sí? Además que no fueron enseñables. Es decir, tenían su propia agenda. Y déjenme decirles, esto es bien grave, ¿eh? Esto es algo muy grave, no es nada nuevo y son riesgos, son tendencias de pues esa antigua naturaleza de la que precisamente somos exhortados todos a despojarnos de ella. Por eso está la exhortación. Pues las exhortaciones están para algo. Si se está la notificación, pues es por algo. ¿Sí? Entonces yo quiero enfatizar en la necesidad que tenemos de correr la carrera, pero también perseverando bajo la autoridad que el Señor nos ha puesto. Debemos perseverar ahí. Y aquí miren, yo le voy a echar una rana a la olla. Porque es perseverar ciertamente en los privilegios que eso tiene. Es decir, estar bajo autoridad tiene privilegios, ¿sí o no? Tiene privilegios, ¿sí? Aquí podríamos hablar de algo bien interesante.
hacer la diferencia entre derechos y privilegios, que a veces se asumen como derecho algo que no es un derecho, algo que es un privilegio. Y son dos historias bien distintas, tienen naturalezas distintas. Entonces, derecho y privilegio no es lo mismo. Yo me estoy refiriendo a un privilegio. ¿Cuáles son los privilegios? ¿Sí? Que nos da, que se nos provee. Qué bendición estar bajo cobertura, estar bajo autoridad. ¿Sí? De que hay gente, ¿sí?, que Dios ha puesto gente que nos aventaja en el ministerio, que nos aventaja en conocimiento, que nos aventaja en aplomo, y dices, gloria a Dios, qué seguridad. ¿Sí? Yo no sé yo no sé si les parece muy sensato que alguien agarra y ponga a cuidar a sus bebés, ¿verdad? Que mande al cunero, de responsable al cunero, pues a un niño, a una niña que son muy lindos, que son muy buenos hijos, son muy obedientes, pero tienen 9 o 10 años. ¿Usted lo haría? Es decir, cuando usted ve, dice, te voy a entregar a mi bebé de 5 meses, lo voy a dejar a tu cuidado, ¿usted lo haría? No tiene sentido. Necesita estar alguien que tenga experiencia, que sepa qué hacer, ¿verdad? A la hora de que ya se le fue chueco algo, y que sepa que se le fue chueco, y que sepa cómo resolver, y que no entre en pánico porque empezó y ya entró en pánico. No, tranquilo, va y pum, lo hace porque tiene ese aplomo. Y mis amados, ese es un privilegio. Y eso es algo que necesitamos permanecer ahí, en ese privilegio, pero también necesitamos perseverar en las responsabilidades que esto conlleva. Pregúnteme qué es lo que tiene tan echado a perder socialmente. O sea, ¿cuál es una de las causas de descomposición sociales? Y ahorita voy a llegar un poquito más para allá. Pero es precisamente de que a las generaciones que están llegando, ¿verdad?, se les asignan menos responsabilidades y se les dan como derecho cosas que son privilegios. ¿Lo alcanza a ver o no? ¿Sí o no? Contéstenme, no sean gachos. ¿Ah? Sí, pues para saber si estamos bien. No, pues ¿a dónde? Acá, a la porra. ¿Sí? No. Y miren, decir, el hecho de que tenemos responsabilidades abarca muchas cosas, abarca muchas cosas. Honrar a nuestras autoridades, de la misma forma como honramos, dice la Escritura, que honremos a nuestros padres. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y honrar a nuestros padres no es nada más hazles caso, también es ve por ellos. Se los digo en español, ¿sí? Se los digo en buen mexicano, apoquínenle, compadre. Sea responsable en eso. Sea responsable con los de su casa. Ay, no, yo no. Bueno, pues malcriado. Y se quedaron bien serios. Ay, no, ¿eso qué tiene que ver? Tiene que ver todo, porque aunque usted no lo crea, eso es parte de la doctrina de Cristo, en donde hay que permanecer. ¿Sí? Necesitamos perseverar, y esto, mire, esto va junto con pegado, pero necesitamos perseverar en rechazar ese espíritu de autonomía, y de autonomía en el sentido estricto de la palabra, ¿sí? Autos nomos, es decir, ley para sí mismo. No, hasta donde me gusta a mí, hasta donde me conviene, hasta donde esto, hasta donde no me incomode. No. Porque eso es tan dañino. De hecho, escuchen bien, esa mentalidad, y cuando digo ese espíritu no estoy hablando de un demonio, entiéndase. Estoy hablando de una forma de pensar, de una forma de concluir, de una forma de ver, de una forma de procesar las cosas, ¿sí? Eso corresponde, como dice Santiago, a lo que es la sabiduría animal, ¿sí? Terrenal e incluso diabólica. Ley para sí mismo. Yo sé que a veces se dice, pero se dice en otro sentido. No, somos autónomos. Ninguno es autónomo, hermanos. Pobrecito de aquel que se dice autónomo.
Porque ya se extravió, porque ya tomó su propio camino, ya se desvió, no permaneció. ¿Sí? Entonces, regresando al texto, ¿verdad? El apóstol Juan señaló dos características principales de estas personas que se desviaban. Número uno es de que se habían apartado completamente de la enseñanza apostólica. Yo no sé si fue abrupto o yo no sé si fue de a poquito. ¿Sí? Pero no se apegaban a la verdad. Y número dos, se habían dedicado a promover otras enseñanzas que estaban en línea con sus propios intereses. O sea, ya no es qué es lo que honra a Dios, cuál es la dirección de Dios, qué es lo que Dios quiere para esta gente, en primer lugar para mí y para estas personas que Él ha puesto pues bajo mi cargo en lo espiritual, para estarlas alimentando, para estarlas cuidando, sino qué es lo que a mí me conviene. Por eso ver el ministerio como un modus operandi, ¿verdad? O en el sentido de obtener recursos para vivir, ¿sí? Como un medio para subsistir, y lo veo así, que debo decir, no tiene nada de malo, el obrero es digno de su salario, pero el obrero no hace lo que se le da su gana, el obrero hace lo que dice el patrón. El obrero no es autónomo, porque si hace lo que se le da su gana, el patrón va a llegar y le va a decir, chao, aquí no puedes hacer eso. ¿Me explico? Entonces, cuando se ve el ministerio como esa parte de es que esto es lo que me conviene, la tendencia natural, la tendencia de la carne va a ser a irme a recargarme en todo aquello que apoya eso, como hace un momento lo mencionó el pastor Memo. ¿Me explico o no? ¿Sí o no? Ok. Entonces la conclusión, fíjense, de todo esto es muy contundente, y hay una conclusión que tiró el mismo apóstol Juan más adelante. Vengan conmigo allá a Apocalipsis 22, que tiene implicaciones muy serias, ¿verdad? Para aquellos que practican, que escuchan, que comen de lo que se pone en su mesa, pero que no permanece en la verdad, que no es de acuerdo a la doctrina de Cristo. Porque cualquier enseñanza que va más allá de la Biblia, la declaración es no tiene a Dios en ellas. Y fíjense, eso Dios se lo toma bien personal. Dios es intolerante a muchas cosas. En el versículo 18 de Apocalipsis 22 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno, ¿quién es alguno? El que sea, ¿verdad? Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, dice, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, no es en vano la advertencia del apóstol Juan cuando dice, mirad por vosotros mismos. O sea, el mismo que escribió, mirad por vosotros mismos, o el instrumento o sea, el que fue inspirado a escribir eso, fue inspirado también a escribir lo que acabamos de leer. Entonces es perfectamente congruente esa idea, ¿sí? Y yo quiero insistir en ese alguno, que puede ser cualquiera, porque estas declaraciones son muy serias y las debemos de tener presentes, ¿verdad? En primer lugar, para que nos animen, para que nos fortalezcan, ¿sí? Pero también para que nos den nuestra buena dosis intravenosa de Ubicatex, ¿verdad? Que no podemos meterle nosotros nuestras cositas ahí, que no podemos descuidar que entre pensamiento y pensamiento quede un espacio que se puede meter un pelito por ahí y adentro crearnos un problema a mediano o largo plazo. Venimos por favor a Timoteo capítulo 6. Entonces necesitamos perseverar en la doctrina de Cristo, ¿sí o no? En la enseñanza que Él da. Primera a Timoteo capítulo 6.
partir del versículo 3, dice: si alguno, otra vez, alguno, ¿ven cómo es consistente eso? O sea, nadie puede decir: a mí eso no me va a pasar. No, ya la hice yo, pues ya me la sé. Ahorita voy a llegar a eso también. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, es decir, no se ajusta, no se amolda. Escuchen bien, la palabra de Dios no se debe de amoldar a nosotros. Ese es un problema de mentalidad. Ese es un problema cuando se relativiza y se dice: tengo que traer la palabra de Dios. Es que ahí se estaba hablando de otra cultura. Entonces tenemos que actualizar, tenemos que contextualizar, y ciertamente tenemos que contextualizar muchas cosas, pero nunca culturizar la palabra de Dios, y nunca en ninguna parte dice que la palabra de Dios se debe de ajustar a la cultura o de conformarse al tiempo y la cultura que nosotros estamos viviendo, sino que es muy claro que dice que nosotros nos tenemos que conformar, tomar la forma de esa doctrina. Es que yo pienso esto, pues mira, no jugaste de chiquito con esos que es como una pelota ahí y que tiene un cuadrito, un triángulo, un rectángulo, ¿verdad? Y tiene un tiempo. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y le intentas meter eso, ¿verdad? Y ahí va hasta que aprende el niño de que este que tiene así un piquito, ¿verdad? 3 piquitos, este triángulo entra en esta forma. Ahí ya se conformó esa pieza a ese molde, y eso es lo que nos está diciendo. Es decir, el molde es la doctrina de Cristo. Y nunca he visto que el molde se tenga que adaptar a la gelatina, porque no le ponen el molde a la gelatina, le ponen la gelatina al molde. Así de sencillo, ¿sí o no? Dice: y no se conforma, no se ajusta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Es decir, todo aquello que lleva a poner la confianza en Dios, a una devoción genuina a Dios, ¿sí? A una conducta congruente al llamado que hemos recibido, ¿sí? Dice: está envanecido, es decir, está hueco, está sin consistencia, ¿sí? Como las bolsas de papitas fritas, ¿verdad? Son unos bolsotes acá, las abres y ¡puf! Se oye, puro aire traen, y una papa y media molida ahí. Está hueco esto, dices, ¿no? Dice: nada sabe, o sea, está envanecido, o sea, no trae nada, ¿sí? No trae nada, piensa que trae, piensa que es algo trascendente y que lo trae, pero dice: nada sabe, ¿sí? Es decir, está hablando de su ignorancia. No sabes lo que estás diciendo. Y hay veces, de repente uno escucha gente, ¿verdad?, que dices: híjole, abre la boca y mete la pata. Dices: no va por ahí, o sea, nada que ver. Es decir, dice: nada sabe y delira. ¿Qué es delirar? Hablar sin sentido. Entonces, revisen qué es lo que está diciendo. ¿Cómo es? Está hueco, habla de su ignorancia y no tiene sentido lo que está diciendo. Dice: ¿acerca de qué? De cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. O sea, pura carne. Nada de eso se origina en el Espíritu. Nada de eso se origina en la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos va a llevar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos va a decir que sigamos la guianza del Espíritu. Y el Espíritu Santo: ay, ¿y cómo? Ya te lo escribí, síguele. Y ahí nos la vamos a llevar, y ahí vamos a ir en ese balance perfecto, conformándonos, adaptándonos nosotros, nuestra forma de vivir, cada cosa que enseñamos. Dice: privados de la verdad, y aquí está la motivación, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. O sea, no hagas la ronda con ellos. Apartarse de aquellos que eligieron seguir un camino, que eligieron una enseñanza distinta a la de Cristo Jesús, que ellos han determinado ver la fe como una mercancía, ¿sí? Y a la iglesia como un mercado.
Dice, apártate de esos. Pero es que es mi compa. Bueno, hay que exhortarle, hay que enseñarle, porque a lo mejor le entró una mosca o no sé, en la oreja, quién sabe qué. No se descuidó. Pero yo les voy a decir algo, y esto tenemos que llevar esto más allá en nuestra relación de cuidarnos los unos a los otros, ¿no? Qué seguridad es saber que estamos rodeados de gente que si nos estamos desviando nos van a decir sí en amor, sí con la firmeza que se necesita, sí, no con un deseo de herir, aunque a veces duela. ¿Sí me explico? Pero que pueda decirte, oye, ¿sabes qué, mano? Tú raro eso que dijiste, o veo que este comportamiento, veo que está, bueno, no sé si lo dijiste mal, porque a veces uno puede decir una cosa por ostra, ¿verdad? O sea, de repente decimos cosas y hay quienes, mira, hereje, ¿no? Y dices, no, pues simplemente se le confundió a uno. Puede pasar, sí me explico, pero cuando dices, oye, ya estás diciendo esto, y esto ya, es decir, ya vi que forma parte de un patrón en tu vida, de un patrón en tu ministerio, ya veo que ya hay un patrón en tu predicación, tenemos que tratar el asunto. Miren, esta es una bendición, tener amigos o sea, tener esa seguridad, pero escuchen bien, ese es un privilegio de estar bajo autoridad. Entonces, para que nadie se amargue cuando, oye, brother, ¿qué onda con eso? No, pues el Señor me está diciendo, pues a mí ya me dijo, y aplácate y alíñese. Hola. Ni un amén, pastor. Nomás. Pero bueno, le seguimos. En relación a las herejías contemporáneas en el tiempo de Spurgeon, él dijo lo siguiente, aunque es aplicable a todas, ¿no? Él se estaba refiriendo ahí al asunto del papismo y bueno, mediados del siglo XIX, ¿no? Pero aplica a todo. Él mencionó lo siguiente: la enseñanza sólida es la mejor protección contra estas herejías que causan desolación a diestra y siniestra entre nosotros. ¿Se los repito? La enseñanza sólida es la mejor protección contra estas herejías que causan desolación a diestra y siniestra entre nosotros. Hace un rato se nos exhortó, se nos enseñó a ser fieles. Bueno, hay que ser perseverantes en eso. ¿En qué? En la palabra, en la doctrina. Eso es lo que vamos a enseñar. Es que esto se oye bien y funciona. No, tranquilo con eso. Y esto, miren, esto es una enorme verdad y la verdad es que eso precisamente requiere de nosotros perseverancia en un estudio serio y sistemático de las Escrituras. Como pastores necesitamos estudiar de una forma seria, de una forma sistemática, ¿verdad? Y sí, las Escrituras y también algunas disciplinas que nos ayudan como una correcta herramienta, ¿sí? Para poder trazar, para poder comunicar de una forma correcta el mensaje, porque yo lo puedo tener muy claro, pero no transmitirlo como debe de ser. ¿Sí me explico? Y tenemos que asegurarnos no solamente de que estoy permaneciendo, que estoy perseverando en la doctrina correcta, sino que la estoy comunicando correctamente, que el mensaje que salió es el que se entendió, que el mensaje que salió ese es el que llegó. Eso, ¿entendiste esto? Sí, ¿estamos bien? Perfecto. Ya miren, porque nuestra responsabilidad, yo le he dicho mucho esto a las congregaciones en donde servimos, mi responsabilidad es que salga de aquí con claridad y llegue aquí, ¿verdad? Con claridad, que lo entiendas. Ya de lo que pase de tus orejas para adentro, eso es asunto del Espíritu Santo y son respuestas que tú le tienes que dar. Pero esta es mi responsabilidad, trazar y comunicarlo bien. ¿Vamos bien? En primer lugar es para nosotros, porque ese es ese depósito desde donde se va a dispensar esa sana enseñanza. Si no lo tenemos nosotros, si no lo tenemos claro, si no hay un buen depósito, ¿sí?
Y debemos de tener mucho cuidado de no quedarnos atorados y no estoy diciendo, es que los conceptos van evolucionando. Yo no estoy hablando de eso. O sea, tenemos que quitarnos la presión de tratar de descubrir el hilo negro. Ya lo descubrieron, ya no te la quiebres. Ya está. Simplemente mi responsabilidad, voy a entenderlo bien, me voy a meter en esto. Y miren, un asunto que no debemos de perder de vista y que puede afectar tremendamente, y tiene que ver esto que estamos hablando aquí, ¿sí? Es esto, la familiaridad con los textos. La familiaridad con los textos pueden ser una trampa bien sutil que nos puede llevar a tratar de encontrar algo trascendente. Por ejemplo, ¿a cuánto les cuesta trabajo leer el Sermón del Monte? Porque ¿cuántas veces lo hemos leído? No, sí, ya lo vi. Mejor me sigo al otro. Y ya no me detuve. Y a lo mejor eso que yo vi y eso que yo entendí, porque ya lo he leído muchas veces. ¿Y qué si el Señor me quiere hablar otra cosa y me quiere mostrar algo de lo que está ahí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es estática. ¿Sí? Siempre la palabra de Dios no se compara, ¿verdad?, con lagos quietos, sino con ríos de agua viva, aguas que están en movimiento. La palabra de Dios es viva, ¿sí? Entonces, no sé si lo alcanzan a ver. Por otro lado, ya como bueno, pues ya lo sé esto, voy a dedicar este tiempo entonces para leer este otro libro que está buenísimo, y puede que sí esté bueno. Pero el asunto es de que a veces esa familiaridad con el texto con el texto bíblico me puede llevar a empezar a recargarme de a poquito en otras ideas. Que yo no estoy diciendo que sean malintencionadas, pero que probablemente entre tubo y tubo, entre pensamiento y pensamiento, ya no tuvo el suficiente cemento para pegar, no quedó bien. A lo mejor quien lo hizo no tenía ninguna mala intención, pero no quedó pegado y ya está un riesgo ahí. Y tampoco estoy diciendo no leas. O sea, sí quedó claro que no estamos hablando de eso. Lo que estamos diciendo es analiza, piensa, medita, ubica cuáles son las premisas de todo lo que está diciendo y a qué conclusiones llega. ¿Sí? O sea, también hazle su exégesis, pues. A ver cuál es el mensaje que está dando. A ver cuál es el mensaje cuál es la idea que está lanzando. Es cierto que tenemos que perseverar, ¿verdad?, en todos los rasgos de carácter. Que eso lo vamos a estar aprendiendo a lo largo de estos días, pero ya sabemos esto. ¿Sí? Y de hecho, bueno, yo quiero enfatizar, más bien, repito, en este sentido de perseverar en la doctrina de Cristo. Sí, la fidelidad definitivamente, ese es un rasgo de carácter. ¿Sí? Perseverancia, sí, pues esa es la decisión de, como dijimos, es llego y aquí me quedo. Pero el sentido y este mensaje va en esa dirección, perseverar en la doctrina de Cristo, ¿verdad? Que es mucho más allá de llenarse la cabeza de conceptos correctos. Vamos más allá de esto. Entonces, vámonos yendo al final. Necesitamos correr con perseverancia en dar respuestas a Dios. ¿Sí? A lo mejor dimos buenas respuestas ayer o hace 10 años. Yo no sé hace cuánto el Señor te llamó, ha estado tratando contigo, pero mis amados, si dimos respuestas ayer, buenas respuestas al Señor, necesitamos darlas hoy. Y si estamos mañana, también darlas mañana y ser perseverantes en eso, habitar en esa idea, habitar en ese pensamiento. Es decir, mis justicias pasadas ya no me funcionan allá adelante. Cierto, o sea, por la gracia de Dios, por su providencia, por las buenas respuestas, los buenos pasos que dimos ayer, pues hoy nos han posicionado en un buen lugar, ¿sí? Pero hay mucho más todavía que caminar.
No podemos decir, bueno, ya llegué y mira, estoy en una buena posición. Qué bueno, gloria a Dios. Digo, toda la gloria es para Dios, ¿sí? Pero ¿y lo que sigue? No, pero aquí estoy bien. Pero todavía falta. No, pero aquí estoy bien. No, persevera en eso, ¿sí? Hasta que el Señor diga, bueno, ya sea por la muerte o por el arrebatamiento, ¿verdad? Pero que el Señor nos encuentre habitando, manteniendo esa posición que nos fue dada por la doctrina de Cristo. ¿Vamos bien? Santiago, capítulo 1, versículo 25, dice, mas el que mira atentamente. Es decir, hay quienes no ven con cuidado, hay quienes pueden ser distraídos, mas el que mira atentamente, y mirar atentamente significa inclinarse con el objeto de ver más de cerca. Es decir, ves algo y no es de que, sí, ya lo vi, sino, ¿ya lo viste? Sí, así como le tenemos que hacer 2, 3 que estamos medio cegatones, ¿no? ¿Qué es? Ok, a eso se está refiriendo. Mirar atentamente, a ver, asegurarme de qué es lo que estoy viendo. Dice, al que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y pudiera parecer hasta una paradoja ahí, porque ley a veces nos suena como una restricción y en un sentido lo es, y por eso es que muchos le huyen como a la plaga, porque no nos damos cuenta que la ley y que el mandamiento son puestos para protección y para guardar la vida. El mandamiento de Dios en Edén fue, no comas de eso, porque el día que comas, el día que me desobedezcas te mueres. O sea, no quiero hacer, no te estoy aguando a la fiesta, simplemente te estoy diciendo, cuida de esto. El mandamiento tiene el propósito de cuidarnos. Y hasta que no entendamos eso, ¿sí?, no le vamos a dar las respuestas a Dios que Él merece, porque lo vamos a ver como una carga, como una restricción. Por eso dice el de la libertad. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos dijo allá en Juan 8, 31 y 32? Si vosotros permanecéis en mí, conoceréis la verdad. ¿Y qué cosa? Y la verdad te va a llenar de ataduras. No, la verdad te va a hacer libre. Te va a dejar pensar correctamente. Vas a tener los parámetros correctos. Vas a poder caminar con libertad. ¿Sí? Isaías lo dice de una forma más bonita. ¿Sí? Por muy torpe que seamos, no nos perderemos si caminamos en santidad, de acuerdo a las cosas que Dios apartó, separó, lo que Él establece, ahí seguro. Pero pues es que no sé mucho de esto, pero síguele caminando por ahí, persevera en eso, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, se queda ahí. Es la misma palabra que vimos en segunda de Juan. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Ya me familiaricé con el texto. Sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, el que persevera haciendo lo que Dios indica, lo que Dios manda, va a encontrar una completa libertad y será bienaventurado. Y eso es lo que necesitamos nosotros, ¿sí o no? Eso es lo que necesitamos nosotros. Termino con esto. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14. Retén la forma. ¿Se acuerdan que ya vimos eso? Que no se conforma, es retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero retengamos, perseveremos, quedémonos ahí en esto. ¿Está bien? Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor y oramos. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que afirme nuestras rodillas y nuestros ojos para poder ver con claridad, para poder decidir correctamente, ¿sí?, de acuerdo a lo que Él establece. Señor, muchas gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad, Señor, en darnos instrucción, en proveer todo lo que nosotros necesitamos. Queremos suplicarte, Señor, que tú nos ayudes, porque entendemos que la carrera es larga, Señor,
y necesitamos perseverar en lo que tú nos has enseñado. Recibe tú entonces siempre todo el honor y toda la gloria a Dios. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.